Hola, acá nuevamente para hacer el de frente, el programa que te muestra la realidad desde otro punto de vista. Hoy damos inicio a una semana bastante convulsionada, pero no quiero hablarte de la convulsión diaria y semanal. Para eso vamos a tener hoy la gentil presencia del diputado provincial Gastón Remy, del FITU. Con él vamos a hablar de todos estos avatares que nos dejará la semana. Yo solamente quiero recordarte y recordarnos algo que aparentemente queda inscripto en el calendario, en alguna, qué sé yo, eh, lugar recóndito de la memoria, en la que algunos la tratamos de hacer presente. Hoy estaría cumpliendo 105 años de vida la abanderada de los humildes, la abanderada de los trabajadores. Y los trabajadores, bien, gracias, tomando el té. ¿Vio en algún diario alguna cosa de los trabajadores hacia la abanderada? ¿Vio? No, no hay, no hay. Pero Eva Duarte, Evita, o Evita Perón, como dicen muchos, estará siempre en el corazón del pueblo, por lo que fue, por lo que es y por lo que será, porque está presente en la memoria colectiva de ellos y de nosotros. Cuando digo de ellos, digo de la más rancia oligarquía y del pueblo más llano, porque ellos piensan en esa mujer en términos de odio y nosotros en términos de amor. Pero siempre está. No la quisieron por ser mujer, por ser revolucionaria, por ser rebelde. No la quisieron por ser hija medio bastarda, actriz y por tantas cosas. Pero sobre todo no la querían porque su vida era hacer el bien al que más la necesitaba. Donde hay una necesidad nace un derecho. Y así las colonias de vacaciones, Chapadmalal, Río Tercero, los torneos Evita para dar salud y contención a los niños, los hogares escuelas, la Fundación Eva Perón dándole al humilde las cosas a las que nunca había tenido acceso. Por eso no la querían. Por eso la recordamos hoy y siempre. Feliz cumpleaños, compañera. Ahora venimos con Gastón. Bueno, como le habíamos anunciado, es un honor realmente recibirlo siempre a Gastón con su sencillez, con la gentileza con que se presta a cada diálogo. Así que bueno, lo presentamos. Él es Gastón Remy, es diputado provincial por el FITU, el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidos. Así es, ¿no? Así es. Así es. Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Bien, vos. Ahí andamos, la vamos llevando, digamos, Como todo. como todo. Y juraste por fin. Sí, 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 Juné y también mis compañeros, somos tres diputados, junto a Natalia Morales y Miguel López, del PTS en el Frente Izquierda, que bueno, ingresamos nuevamente a la legislatura provincial. Y en el Consejo, Consejo hay dos concejales, Guillermo Alemán, que me reemplazó a mí, que ya había sido concejal en su momento y él es trabajador de la recolección acá en el municipio, y Keila Sequeiros, que es una compañera de la juventud del partido. Ya tiene 23 años y bueno, está haciendo su primera experiencia ahí. electoralmente, ha crecido el posicionamiento de la izquierda, del FITU, puntualmente en la provincia. Sí, en la provincia ha crecido y también ha crecido la referencia, me parece, nacional, que se conquistó el año pasado a través de nuestra candidata Miriam Bregman, que ya venía teniendo bastante presencia a través de su labor en el Congreso. Sí, Y bueno, los debates presidenciales y
las peleas que se dieron ahí, incluso cuando estaba ya Milei como candidato en su momento, y creo que ahora en estos debates que se han dado en el verano y ahora último por el Congreso en el tema ley de bases, que nos llevó a estar ahí, bueno, también Alejandro Vilcanó y Nicolás del Caño y Romina del Pla, pero bueno, ella ha tenido, Miriam Bregman, una presencia notoria respecto a enfrentar y denunciar estas leyes que, bueno, son realmente nefastas respecto no solo a los derechos laborales que pretenden quitar, o volver a aplicar impuestos al salario, el mal llamado impuesto a la ganancia, o también, bueno, avanzar mucho más en darle enormes beneficios para los que pretenden profundizar el saqueo de los recursos o los bienes comunes naturales, llámese litio u otro, que es un capítulo de este famoso ley de bases, que bueno, termina como coronando lo que decía un legislador y cineasta también, de que Argentina con estas leyes le paga a quienes no saquean, ¿no? Me parece que es bueno, a mí me gusta escuchar el posicionamiento de Miriam Bregman, por Sí, ejemplo, porque además de los argumentos, es una persona que se muestra, igual lo vi a Alejandro también, sí. muy convencido de lo que está proponiendo, o sea, no esas medias tintas, ni titubeando, ni nada, y eso impacta, eso impacta. Sí, creo que impacta por lo que decís, que no es solo un posicionamiento político opositor, sino que de fondo esa firmeza, incluso en el debate que se ha dado de presidente en su momento con Milei respecto al proyecto de sociedad de fondo que está en discusión, ¿no? Porque más allá de las coyunturas y de los debates Sí, sí, parciales, sí, sí. son proyectos profundamente encontrados. En el caso de, bueno, de un capitalismo liberal, donde es la ley de la jungla, ¿no? Lo que plantea él, incluso ahora posicionándose como un referente de la derecha extrema, ¿no? En el mundo, de estos viajes que ha hecho a Estados Unidos, sobre todo a España, este, rodeado de bueno, grupo de ultraderecha que reivindica la dictadura franquista, como es Vox, Sí, o bueno, sí. acá ¿no? Villarroel, la vicepresidenta, que es no solo una negacionista de los 30.000 compañeros y compañeras tenidos desaparecidos, sino que también hace una reivindicación, ¿no? Desde esta lectura de que hubo este, un, un exceso por parte del ejército, de que en ese momento no debería haber detenido y desaparecido, sino que tendría que haber juzgado, pero más allá de eso hay una justificación, ¿no? Del genocidio. Y bueno, y desde el punto de vista nuestro es un proyecto donde marcamos que la Argentina no tiene futuro para las mayorías trabajadoras, sino es con un gobierno estrictamente de trabajadores y tomar medidas que reorganizan la economía en un sentido de las necesidades de las mayorías, ya sea la parte de producción de alimentos, que Argentina tiene en algunos rubros competitividad internacional y luego en otras áreas que, bueno, no es así, pero que implica reorganizar el sistema de transporte, el sistema energético, no solo para que te dejen de saquear, sino, bueno, para poder realmente poner en función ese aparato económico de resolver desde lo más inmediato que es el hambre hasta mejorar las condiciones de vida como un proyecto socialista que desde ya no puede quedarse solo en el país, porque incluso el tipo de país que somos hoy y que lo han hecho aún más colonial o con aspectos cada vez más semicoloniales y dependientes, necesita sí o sí expandir un proyecto socialista a los países, no solo de la región, sino centrales, cuestión de poder hacer una planificación colectiva respecto a que el último avance de la ciencia también pueda llegar a un país como Argentina para poder elevar la productividad del trabajo y poder llevar adelante el proyecto de fondo, que eso es lo que nos da fuerza, que es un proyecto donde justamente son las mayorías sociales las que hoy no tienen la posibilidad de gobernar, pero sí son las que tienen que laburar todos los días para que después otros la pasen bien, Claro, puedan realmente reconciliarse con lo que producen, o sea que el productor histórico, en este caso la clase trabajadora, pueda reorganizar su vida y su sociedad controlando directamente todo lo que produce y no
como es actualmente, un sistema donde el grueso de lo que se produce no Sí, queda en nuestras manos, no, sino que lo va manejan 5 o 6. 5 o 6, que casual, no es casual que el presidente, a los que incluso sacan eso directamente del país, los llame héroes, ¿no? O sea, los que fugan gran parte de la riqueza generada por la clase trabajadora, que no es la clase empresaria la que crea la riqueza, sino la clase trabajadora, a esos los llama héroes por llevarse esa riqueza bajo la forma de dólares, ¿no? Y sí, y sí. ¿Ves que puede ser dentro de ese esquema que plantean a nivel Latinoamérica, por lo menos, Lula podría, hoy, el gobierno de Lula, hoy, no el Lula el de hoy, puede ser referente en eso? Puede ser Mira, como un aliado nada más. Mira, sinceramente ni el Lula de la primera época ni el de ahora lo vemos como un aliado de los trabajadores, porque más allá de su extracción Sí, de obrero metalúrgico y dirigente sindical y bueno, y ese pasado de haber sido parte de esos sindicatos y trabajadores que enfrentaron la sí, dictadura, ¿no? sí, sí. En Brasil, Lula tiene un esquema de intentar, aunque nos parece cada vez menos, de hacer un capitalismo humano y eso, en última instancia, eso sí es utópico, porque más allá de la crítica de los liberales diciendo que el socialismo es algo imposible de alcanzar, para quitarle en última instancia el poder que tiene social a la clase trabajadora, que es la que produce todos los días que la economía se mueva, mediante su trabajo, hacer un capitalismo humano es utópico porque el capital se mueve en función de la ganancia. Y en la medida que la ganancia no le es del todo satisfactoria, desata a través de sus distintos gobiernos ataques a la clase trabajadora, porque justamente en gran parte su ganancia depende no solo de la posibilidad de conseguir mercados y materias primas Sí, baratas, sí, 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 sino no. esencialmente la ganancia tiene su origen en que una parte de la jornada laboral que genera la riqueza del obrero no sea reconocida como tal, y de ahí viene un robo, y el resto de la jornada es el salario. Entonces, en la medida de que esa ganancia no cierra, tarde o temprano tiene que haber un ataque a la clase trabajadora, que, bueno, que es lo que incluso en Brasil hizo la derecha golpista después de destituir a Dilma Rousseff con esta reforma jubilatoria y reforma laboral, y o casualidad vuelve Lula y no retira eso, sino que el legado que deja el gobierno de Temer, el gobierno golpista, en Brasil quedó. Entonces, bueno, después, Sí que era obviamente, lógico que quede con Bolsonaro, digamos. era lógico que Era lo que hizo lógico Temer quede con que lo deje. Bolsonaro, porque Bolsonaro Es lo alentó el mismo. golpe, claro, está Dilma Rousseff, pero Lula no lo retira. En el sentido, ahora, que vos digas, ¿es lo mismo Lula que Bolsonaro? No. ¿Era lo mismo Massa que Milei? No. No, no son lo mismo. Peleas con distintos molinos de viento. Sí, y creo que en La la pelea es parte. distinta, no es la Sí, misma. no, no es la misma, y tampoco es lo mismo Brasil que Argentina, por la ubicación que tienen no solo respecto al continente, sino en el resto del mundo. Brasil tiene más espaldas, ¿no? Sí, sí, Para claro. Sí, manejarse, pero sí. más allá de eso, digo que en Argentina, o volviendo a la Argentina, está bien, o sea, me parece bien la reflexión desde el punto de vista de que si bien no es lo mismo, pero el proyecto, llámese Unión por la Patria o el nombre que adquiera, sigue siendo cada vez más utópico, no solo por lo que decía antes de lo que es la posibilidad de humanizar o regular a un sistema que está basado en la ganancia de unos pocos a costa de las mayorías, sino que es un país que después de lo que dejó Macri, que es un enorme endeudamiento con el Fondo Monetario, no se puede conciliar esta cuestión de mejorar a los jubilados, mejorar los salarios, mejorar la educación pública, la salud, dar el derecho a la vivienda, entre otras cuestiones, y a la vez pagar la deuda al Fondo Monetario. No, no dan los números. No dan los números, entonces está muy bien eso que decís, no dan los números. Por eso después algunos dicen, no, el problema fue Alberto, o sea, que no tenía el carácter suficiente, Sí. que no hizo lo que tenía que hacer. Entonces vamos a interpretaciones de tipo subjetivas o psicológicas o conductuales, cuando en realidad, quieran o no, en el fondo está la cuestión económica, en el cual, como vos bien lo resumís, no cierran los números, ¿no? Para hacer una cosa y la otra. Entonces volver a reeditar eso, o se rompe con el fondo, se sale de ese esquema de sometimiento, en donde. Sí,
o come o le paga al fondo. Claro, y no se pueden conciliar intereses de un organismo que no es que tampoco te prestó para que vos te hagas un país más sólido, sino que te prestó bajo un esquema de sometimiento porque el fondo no son los Reyes Magos. No, El fondo son los grandes compañías junto a Estados Unidos, Alemania, Japón, que están interesados en tener bajo el condicionamiento financiero de un endeudamiento, poder luego someter al país a, bueno, a extremos de lo que se está llegando ahora de esta famosa ley de base que tiene un capítulo que es el régimen para grandes inversores, que le otorga todo tipo de facilidades fiscales, aquellos que bajo la cuestión de inversión en el país pueden disponer no solo de esos beneficios fiscales o hasta de que no haya ningún control del esquema minero sí, o el esquema sí, hidrocarburífero de sí, esos sí, capitales. O sí. sea, que si vengo y no solo pago pocos impuestos o ninguno, sino que además no, nadie me va a controlar el impacto ambiental. Bueno, eso está regulado por ley nacional que anula cualquier cuestión provincial. O sea, no solo en materia fiscal, sino los pocos y casi nulos controles que se hacen. Y esto está ligado también al resultado de Catamarca, que hubo un fallo de la Corte que frenó las Sí, inversiones claro, en Catamarca. claro. Bueno, por ejemplo, si rige este famoso régimen, RIGI, de la ley de base, se aprueba en Senado, ya fallos como el de Catamarca entrarían en contradicción con esta ley. O sea que le dan vía libre a los Y nuevos tiene inversores. preeminencia lo nacional. Tiene preeminencia lo nacional por sobre incluso los estados provinciales que ya de por sí son más débiles que la nación para, bueno, sentarse en la misma mesa que, por ejemplo, Elon Musk, ¿no? Que es el que quiere, bueno, el litio, ¿no? Descansamos un minutito y Dale. hablamos de Jujuy. Sí. ¿Cómo está inmerso dentro de este panorama nacional? ¿Cómo lo ves? Mira, creo que está sufriendo como conjunto de la clase trabajadora y los jubilados el proceso llamado licuación de salarios y jubilación, en el sentido de que con la inflación fuerte que dejó el gobierno anterior y la estampida de diciembre en adelante por la devaluación, con esos retraso de actualizaciones según inflación de salario y jubilaciones, la gente la está pasando mal. A eso se han sumado tarifazos enormes, ¿no? En el boleto del colectivo, de más del 300%, bueno, la energía eléctrica también, que en eso sobre todo hay responsabilidad provincial, porque donde más se aumentó es en los cargos que se definen acá por SUSEPU. Entonces no es solo una cuestión de aumento del precio del kilowatt, que eso depende sí de una regulación nacional. Y bueno, y en ese marco, bueno, alquileres también, que han tenido subas muy fuertes, algunos ya incluso te ponen el alquiler en dólares. Y en ese marco después hay una contracara que es la rentabilidad, como se da en otros casos, cada vez mayor de grupos grandes, ya sea exportadores, o que exportan una parte y otra parte de su producción diversificada desde el mercado interno, como puede ser el grupo Ledesma, ¿no? Su último balance muestra una rentabilidad muy importante entre junio, febrero o sobre todo diciembre, noviembre, febrero ha sido una rentabilidad muy, muy importante, ¿no? Ujú. Y eso lo reconoce no solamente los números, sino en su memoria de balance. Entonces, en ese periodo de sufrimiento fuerte del verano, no porque ahora haya bajado, o sea, Sí, 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 pero la en empresa, ese momento sí ha habido una diferencia, que lo mismo se acusa en otras áreas, de otras empresas, perdón, del área de alimentos, también del sector exportador. Entonces digo que hay un proceso que ya venía, pero que se ha acelerado de redistribución del ingreso desde las mayorías trabajadoras que hoy tienen, la clase trabajadora argentina hoy tiene en dólares uno de los salarios más bajos sí, seguro, de toda la región, de ¿no? toda la región, sí. Y bueno, creo que está así. Y en el caso del sector público, bueno, como saltó a la luz cuando interpelamos al ministro de Hacienda, cuando mandan esta famosa ley de emergencia, que ahora la han dormido un rato, a la espera de llegar a un acuerdo
con la ley bases en el Senado con Milei, de ahí, bueno, el arrodillamiento, ¿no? De los diputados nacionales de la UCR respecto Sí, a el resto. claro, a la votación en el Congreso de la ley bases, pero bueno, a la espera de si le dan fondos, pero en ese proyecto de ley de emergencia provincial, que venía supuestamente bajo un fundamento de crisis financiera en el Estado, cuando va el ministro de Hacienda a la legislatura, duró un mes, ante nuestra interpelación, confiesa que la provincia sigue teniendo un superávit. Entonces, bueno, de ahí no había motivo, más allá de que no se corresponde el número de superávit con el diagnóstico en el proyecto diciendo que vos tenés crisis, Claro, claro, ni claro, tampoco el motivo de que en ese mismo proyecto se plantea una quita de derechos para el sector estatal de toda la provincia, que ya de por sí viene recontra ajustado por salarios que, bueno, sí, sí, se, la se- parte pública sufre de son salarios. 8 años por lo menos, Sí, y te digo que ha tuvieron quedado un piso salarial bajo. bajísimo, o sea, está en gran parte del que ingresa, sea maestra, sea enfermero o ni hablar el municipal, donde a lo sumo se garantiza el mínimo vital y móvil, hoy alrededor de 216.000 pesos, cuando la indigencia ya supera, Sí, los eh, 300 y pico. Está. está más cerca de Sí, 400 la sí, sí, indigencia. sí. Entonces vos estás casi a la mitad de la línea de indigencia. Si una maestra se inicia hoy, una enfermera tiene que sostener una familia, es imposible. Entonces, bueno, ese es un poco el cuadro que veo en la provincia y de un oficialismo que decidió arrodillarse finalmente a Milei y un justicialismo en donde hace un doble juego, porque a nivel nacional un sector se opone a la ley bases, acá vienen acompañando la ley de emergencia del gobernador Pero y, y claramente, claramente, aún en la calle, sí, a ver, el PJ es una cosa, sí. PJ es una cosa y el Movimiento Nacional Peronista es otra. Bueno, me refiero No, a los que están en la a los legislatura, que nos representan dentro de lo que es el partido, claro, tenés claramente esa dicotomía. Los intereses provinciales van por un lado, empresarial, y el otro, que son, te diría que aún levantando la mano por el no, tampoco afecta mucho, porque en el Senado tenemos dos de ellos y uno nuestro, claro. digamos. Sí, O sea, claro, sí, por eso, que en esa dicotomía, o por lo menos hay una cuestión de posicionamientos que aún en modo opositor dentro del Congreso, sea diputados o Senado, de fondo el punto está en la coyuntura de que no hay ninguna propuesta de llamado a la movilización no, para no, frenar esta locura de no, la ley de bases, no, no, no. que, bueno, que viene a quitar incluso muchos derechos No. laborales, además de la parte de saqueo económico que te mencionaba al principio. Y por otro lado, la CGT viene jugando un rol bastante colaborador porque si bien vamos hacia un paro que si para el transporte puede ser fuerte en todo el país y hay motivos, cuando se estaba tratando en el Congreso, en diputados, la CGT se borró, brilló por su ausencia. Bueno, y esos son aspectos que consideramos que justamente son una traba porque en última instancia la historia argentina tiene un componente que cuando se dan procesos de gobiernos de estas características, tan ajustadores, tan entregadores, como tal vez en la historia venimos analizando mucho lo que fue la dictadura de Onganía, ¿no? Este, eh, bueno, década del 60, ¿no? Y eso termina con una gran gesta obrera y popular, que bueno, ahora se va a cumplir un nuevo aniversario en el mes de mayo, que fue el denominado Cordobazo, ¿no? 29 de mayo. 29 de mayo. Bueno, eso para el gran capital extranjero y local que opera en Argentina, eso es como un fantasma que le quita el sueño, la posibilidad de que esa unidad social entre estudiantes y trabajadores se ponga nuevamente de movimiento en Argentina. Fíjate que venimos de una marcha universitaria enorme, Contundente. contundente, más de 1 millón en todo el país. Dicen que fue una de las marchas más grandes desde la Sí. vuelta de la democracia.
Y no es casual que suceda en un contexto así. Y paralelamente a la otra semana empieza la ley bases y la CGT no está convocando ni a los trabajadores ni tampoco a los estudiantes para volver a confluir a menos de una semana de que estuvo tanta gente en la calle para decirle ni se te ocurra, mirá qué te va a pasar si seguís así como en el Cordobazo. Bueno, eso, ¿por qué? Porque fue un hecho que superó a la dirección de ese momento y abrió la posibilidad que en Argentina se empieza a discutir no solo lo que generó ese Cordobazo, que fue la caída después del dictador Onganía, sino qué proyecto de país iba a seguir siendo un país sometido a Estados Unidos y otras grandes potencias, o si estaba la posibilidad de que una Argentina se empiece a reorganizar bajo un gobierno de trabajadores. Obviamente que entre el Cordobazo y la dictadura, que fue el cierre de toda esa etapa, bueno, hubo un tercer gobierno peronista, se rearmó la derecha, Sí, bueno, sí, sí, ¿no? pasaron otras Perón echó a los montoneros. circunstancias históricas, digamos. Claro, ahora lo que vemos nosotros de la izquierda es que es la primera vez que la izquierda llega en esa comparación histórica mejor posicionada como para presentar una alternativa más allá de lo electoral, en el sentido de si es capaz de organizar con un programa y una estrategia que tenga claro cómo se coordina, cómo se organiza desde abajo, sabiendo todas las mediaciones que vienen, todos los límites, todos los que operan para frenar, pero en ese sentido si podemos aprovechar este momento histórico para pelear eso, esa combinación, esa sustanciación social de estudiantes y Sí, trabajadores, que es en última instancia la única perspectiva que puede dar la posibilidad que Argentina salga de este péndulo de si es un gobierno liberal, ultraliberal, o bien un gobierno más de centro para hacer un estatismo con algún control o regulación del capital, pero lo que charlamos antes, eso cada vez es más utópico, dado que si no rompes con el fondo te lleva puesto, o vamos a un esquema opuesto. Para lograr eso está esa fuerza social. Entonces, lo que te decía, que no es casual, porque la definición que hizo, esto puede ser polémico, pero digo, la definición que hace Perón del Cordobazo fue algo que lo preocupó porque se le fue el control del peronismo, se le fue ese hecho del control de sus manos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que para nosotros está bien que las cosas se vayan de control en un sentido de que puedan asumir nuevas direcciones que quieren ir hasta el final con lograr un país que sea soberano plenamente y que pueda, bueno, reorganizarse en función de las necesidades de las mayorías y no ir a ver, bueno, qué regulación pongo más o menos, pero ni siquiera es la Argentina de esa época donde tenías más industrias, donde tenías, bueno, ciertos controles de capitales y cierta posibilidad de algún control sobre el sector agrícola, que hoy, bueno, tenés a la Cargill, a la Dreyfus, bueno, a los que son dueños del 60% de las exportaciones argentinas, y son los dueños de los dólares, que son empresas extranjeras, y que en los puertos, desde la privatización de Menem en adelante, bueno, ellos son amos y señores de controlar qué entra todo, y qué sí, sale, y sabiendo que además de eso nadie los controla. a lo que ellos sacan. Bueno, vimos el caso Vicentín, que era escandaloso de esos barcos que supuestamente salían vacíos del puerto de Rosario, que en realidad no, y iban a Paraguay y tampoco en Paraguay se llenaban, ¿no? Bueno, todo eso, si no lo controla la clase trabajadora, ahora, en ese marco, lo que te digo, la enseñanza del Cordobazo creo que tiene que servir para pensar la dinámica, porque si no, podemos caer en un cortoplacismo de todos los días a ver si mi ley avanza o no avanza, o si un día sos un montón en la calle y el otro día te hizo la media sanción en diputados, te querés matar. Bueno, en parte es un problema si el avance, hay que lograr una gran movilización ahora cuando se vaya al Senado y las centrales sindicales tienen que llamar ese día para nosotros al paro y la movilización, porque si eso cae, mi ley empieza a quedar débil, más débil de lo que es, y bueno, se puede empezar a discutir otra cosa, porque si no estamos en una trampa. Porque, insisto, el justicialismo poniéndose en el Congreso, pero después, ¿qué proyecto alternativo hay? No tiene. No dice vamos a hacer estas otras medidas, porque no te metes y acepta que el fondo esté acá. Y bueno, si frena mi ley, bueno, ahí entra una discusión que no es, bueno, que se desgaste y después voy y presento una boleta con un candidato y veo qué pasa, que es lo que están pensando muchos de la conducción actual del justicialismo. Pero si llega a eso, mi ley en el medio y avanzó con la ley de bases, te quitó derechos, las jubiladas que iban con la moratoria no se pueden jubilar más, la universidad, si no la peleas, la están degradando muchísimo el presupuesto, entonces ¿qué vamos a hacer en una Argentina mucho más degradada, más pobre, para ver si después viene otro y emparcha un poquito? Bueno, esa historia creo es la que no podemos caer.
Gastón, me parece que voy a firmar la ficha. Mi hija, tengo mi hija mayor, y ella estudió en comunicación social en Córdoba. Creo que me contaste, sí. Su mamá no quería que estudie acá, acá No. en humanidades porque dice, no, yo los conozco a todos, son así, así. Se fue allá peor. Bueno, pero es una... Ella es vitista, ¿no? Ella es vitista, pero comulga más con los preceptos de la izquierda. Y a mí de algunos lugares no me dejan hablar, en otros me van a empezar ya tampoco me dejan ir. Para mí el Cordobazo fue la mecha que encendió todo, porque después viene en Tucumán, también, el Tucumanazo en el 72, donde me tocó estar. También eran los estudiantes y la gente, los trabajadores y los vecinos. Sí. Y los vecinos. El Villazo en Villa Constitución, Cinda, todo lo demás. Y ahí es donde el peronismo empieza para mí, esa dicotomía de la derecha más o menos, y empezamos a perder el eje. ¿Por qué? Porque claramente cuando pasa la masacre de Ezeiza, ahí ya estaba todo definido. O sea, en Ezeiza eran los chicos de la izquierda, claro, los Monto, que en ese momento no eran tan Monto, la JTP, que era la Juventud Trabajadora Peronista, la JP, y la derecha de Rucci, de Osinde, de todos los muchachos que estaban armados y tiraban a matar. ¿sí? O sea, a ver, no hay que matar a nadie, pero matame un radicheta, no me mate un compañero, claro. Sí, esto claramente es así. Entonces, bueno, la AAA no distinguió tampoco, ¿no? Bueno, pero ahí ya nació. Sí, ahí vos ya tenías armada la AAA. Sí. Y después, cuando viene el golpe, esos muchachos de la AAA no se quedan sin trabajo. No. Se perfeccionan con la dictadura. Bueno, esto, fuera del aire, te decía, leí hace un tiempo un dossier sobre quién traicionó a Santucho, y para mí es Matini. Después de todo lo que he leído, para mí es Matini. Bueno, no hay otra. No te podría decir. Qué sé yo, bueno, pero viste, entre traiciones y demás, hoy tenemos que armar un proyecto de provincia. También, sí. Y no importa de qué color seas, mientras vos quieras un Jujuy igual que el que quiero yo. Si nos podemos sentar y decir, bueno, a ver, muchachos, nos sentemos y veamos qué Jujuy queremos. En la legislatura, ¿cuántos son? 48. Tienen camisetas distintas, no importa. Vamos a juntar una selección de los 48. ¿Cuántos son la lista de buena fe? 23. Pongamos, listo. Te queda muy grande tu lista de buena fe. No, pero sí, estoy parafraseando con lo que se hace en los torneos. Un torneo de fútbol, ahora ponen 23, antes ponían 16. Hagamos 16 a ver si de ahí llegamos. Pero bueno, armar un equipo y decir, vamos a ver qué Jujuy queremos. ¿Vos conocés cuál es el proyecto de provincia de este gobierno, del anterior, salvo lo que uno ve después de lo que han hecho? ¿O qué candidato ha presentado en mayo del año pasado el proyecto? La Carta Orgánica del PJ dice que el Congreso tiene que aprobar el proyecto que van a llevar a la campaña electoral. Claro. Bueno, en eso la mayor parte de los partidos tradicionales han abandonado, porque esa cuestión de que se presentaba cierto proyecto, cierta plataforma, en el sentido de que cada vez es más el divorcio que hay entre lo que se dice y después es lo que se hace, lo que se termina haciendo. Tal cual. Nosotros planteamos que en el caso de la provincia, los trabajadores tienen que tomar el control para ser de una provincia rica, una provincia donde el conjunto viva bien y no que siga siendo una provincia rica, sobre todo por el trabajo que se aplica para obtener ciertos bienes comunes naturales, sea en la minería, el avance contradictorio que ha significado por el uso que se hace de la energía solar, pero que vos podrías abastecer casi el 90% del consumo energético de la provincia sí.
con lo que es el parque, Cauchari, bueno, y demás, y todo eso, sin embargo, queda en manos de unos pocos que ya vienen de antes siempre haciendo la diferencia y donde uno, bueno, como en todos lados, ¿no? Ve la historia y no es una historia, como dice el relato liberal, de que la hicieron esforzándose y con mérito, sino que todos han llegado o de un pasado de haber sido parte de esas familias que se quedaron con tierras, ¿no? De la población originaria y muchos por haber tenido vínculos con los españoles, ¿no? Sí, Ya sí. vamos medio largo en el tiempo, y otros por ayudas fiscales de distintos ¿Eh? gobiernos, sea a nivel provincial o nacional, y que han hecho la diferencia. Bueno, ahí hay una deuda pendiente que hay que, bueno, saldar, insisto, pero desde ya que hay que tener un proyecto de provincia y de país donde se termine esto de que con condiciones para no tener hoy al 60% de chicos en la pobreza, y seguro más si dan las últimas Sí, estadísticas, sí, pues están un sí. poco desactualizadas, cuando Argentina no tiene por qué hoy estar así. Bueno, creo que sí. Ahora, la camiseta esa tiene que ser la camiseta de los trabajadores porque hay otros que son doble casaca, siempre decimos, se ponen una, pero es como el meme de Scooby-Doo, le sacás la careta y te sale, claro, te sale gente que realmente todos los días ve cómo hacerse más rico a costa del laburante, ¿no? Gastón, vamos terminando. Dale. Proyecto del FITU de la izquierda en general, de acá en adelante, para, para tratar de conjugar alguna opción valedera para el futuro. Mira, hay una parte que, insisto, es un planteo que estamos haciendo más en general en lo que hace a cómo derrotar todo este plan de Milei, que tiene apoyo de gobernadores y detrás están los grandes empresarios, el capital financiero internacional, que es unir y coordinar a los sectores que ya han salido a hacer experiencias de lucha, como Ajá. fue la docencia, sectores de las comunidades, trabajadores acá el año pasado, con el tema de la reforma, que fue un primer ensayo, ¿no? Que se hizo. Y para eso es necesario tener una fuerza política propia, y que también se coordine, cree nuevas instituciones, no espere solo que los dirigentes sindicales, que son los que han venido entregándonos, ellos llamen al paro y la movilización, sino que se creen instituciones de coordinación. Nosotros hicimos una asamblea provincial que desde ahí gane fuerza para imponerle estas direcciones que realmente que llamen al paro y la movilización, incluso, bueno, como estaba diciendo, para que no avance esta ley de bases y de conjunto el plan Milei. Y también hay una discusión de la izquierda de para qué se pelea. No solo lo que decimos de un gobierno de trabajadores, sino qué medidas, bueno, y ahí hay cuestiones también que hacen a no quedarse en decir, por ejemplo, no al tarifazo y nada más. O sea, o congelame la tarifa y después vemos. No, a ver, el tema transporte, tenemos un proyecto próximo a presentar, se ha presentado ahora en los consejos deliberantes, acá y de Palpalá, que hace a restablecer un criterio de boleto accesible, de abono, de control del dinero que entra al sistema a través de la tarjeta SUBE, donde vos podés saber cuánta plata hay, porque Ajá. eso está digitalizado. Hoy Sí, por hoy no es sí. que hay que hacer una gran ingeniería. No. Vos sabés cuánta plata hay y vos podés saber efectivamente esa disponibilidad de fondos para que los sueldos se paguen cuando corresponde, y no que ese dinero que todos adelantamos al sistema no se sabe a dónde va y después los empresarios dicen que no pueden pagar. El servicio termina con el paro legítimo del que no cobra el sueldo. Bueno, para salir de eso, y creemos que esas medidas que son tan básicas, de un abono, que abarataría el servicio, del control de estas características, vemos muy difícil que los empresarios lo acepten. Entonces, desde ese punto de vista decimos, bueno, si ellos no lo aceptan hay que avanzar y hay que estatizar el servicio. Ya con la cantidad de subsidios que han recibido se equipara el valor de todas las unidades Claro. durante tantos años de subsidio, y en ese sentido que haya un control de trabajadores y usuarios, y reorganizar el servicio para que, bueno, el excedente que quede ahí se invierta, se mejoren, se renueven las unidades, se amplíen las frecuencias. Bueno, y lo mismo aplica al caso de la energía, donde es un sinsentido, ¿no? Tener semejante parque solar, y estar en un esquema en donde terminás, ya sea por la cuestión del sistema interconectado con Camesa o
las resoluciones para que la distribuidora local tenga su ganancia en un esquema de permanente tarifazo. Bueno, si sos una provincia que produce tanta energía, debería haber una racionalidad que no es la de la ganancia, sino que es completamente irracional respecto de los humanos que tienen que pagar la luz y poder hacer un sistema energético. Bueno, por eso planteamos también unificar esa producción, estatizar GESA y poder, con el control de trabajadores y usuarios, bueno, entonces esas cuestiones elevan también las perspectivas de por qué organizarse, y para hacer todo eso hace falta tener una fuerza política propia. Por eso hacemos una asamblea ahora el sábado 11 a las 18 horas acá en San Salvador, para discutir que todo esto, más la lucha de ideas, que también es necesaria, bueno, hay que tener un partido propio que pueda encarar todas esas tareas, porque del otro lado hay barreras de todo tipo, y esas barreras en parte son sostenidas también por partidos que están adentro de los sindicatos, partidos que Sí, están claro. en los canales de televisión, partidos que están en los diarios, partidos que están no solo en el Parlamento están los partidos, ¿no? No. Sería ingenuo pensar que la cuestión de partidos que, bueno, frenan iniciativas de este tipo porque quieren defender intereses de unos pocos. Gastón, muchas gracias. No se olvide, el viernes a las 18 horas, Facultad de Ciencia Económica, Gastón Remy. Le voy a explicar lo que es el dinero. Así es. Así Gracias es. por el chivo. Gastón, muchísimas gracias. Carlos. Ahí está. Hoy nos fuimos un poquito en el tiempo, pero creo que valía la pena. Hablar con Gastón es poder explayarse, tiene una facilidad para explicar y para ayudarnos a entender desde otro punto de vista lo que es esta realidad. Y quiera que no coincidimos en algunas cosas. El 50-50 de Perón, 50 y 50, que tenemos que tratar de producir para poder distribuir, es fundamental. Así que bueno, espero que disfruten la nota y nosotros nos reencontramos para hacer otro de frente.